Buenas noches a todos, espero que estén bastante bien. Este va a ser el primer video que se graba acerca de la clase de matemática y en la cual nosotros vamos a tratar la manera de ir avanzando con cierto contenido. Voy a tratar la manera de ir grabando cada uno de las clases que yo voy a dando. Voy a tratar la manera de subir estos videos a la plataforma ya sea de YouTube o a un Drive para que ustedes pues obviamente puedan acceder a él y puedan pues obviamente consultarlos al momento pues de cualquier situación que ustedes quieran repasar. Bueno, como vimos la semana pasada, estuvimos hablando un poco de las unidades de medida y las cuales observamos las unidades de medida de talla y de peso. Habíamos dicho de que, por ejemplo, el peso es una unidad de medida que va a ver la cantidad de masa que se tiene en cada uno de los organismos. Y con la talla, nosotros hablamos que es una unidad de medida en comparación con la longitud de algo, ¿sí? En el área clínica, solo voy a aceptar aquí un par de personas. En el área clínica, nosotros utilizamos ciertas unidades de medida y ciertas unidades de contención. Y luego, pues obviamente, como ya vimos dos de ellas, hoy vamos a hablar una tercera y una cuarta, si el tiempo nos permite. Lo primero que vamos a ver es acerca de el sistema de conversión de unidades de medida de volumen, ¿sí? El volumen hace en la enfermería más que todo y en el área de salud, hace referencia a la capacidad de contención de un líquido que se tiene con un recipiente. En este caso, pues obviamente usamos recipientes como jeringas, como jeringas, usamos recipientes como bolsas de suero, recipientes de algún medicamento, de alguna muestra biológica, por ejemplo, que recojamos orina, sangre, ¿qué le podría decir yo? Cualquier otra muestra que tenga un volumen, saliva en algunos casos, o algunas disoluciones para limpiar, por ejemplo, alcohol, agua oxigenada y otros líquidos los cuales nosotros necesitamos tener ese recipiente, ¿sí? Necesitamos tener esa convección. Bien, solo, vamos a ver, aquí está. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de volumen, es indispensable nosotros recordar cuáles son las herramientas que nos sirven a nosotros para poder medir esos volúmenes. En algunos casos, eh, En algunos casos, esos volúmenes tienden a ser, por ejemplo, instrumentos como estos de medición, como las jeringas. En este caso, yo aquí les puse diferente capacidad: una jeringa de 3 ml, una de insulina y una de 10 cc. ¿Sí? Estas jeringas, pues obviamente, tienen la capacidad de recoger ciertos volúmenes en específico para cantidades específicas que yo desee. En medicamentos, por lo común, también tenemos un taponcito de estos que nos ayuda, pues obviamente, a vertir medicamento y poder, pues, tener una medida exacta según la dosis necesaria, según el medicamento dado. O también, por ejemplo, tenemos bolsas de suero, que dentro de este suero se contiene algunos líquidos que luego se utilizan para, pues, obviamente tener una disolución o una capacidad o, por ejemplo, compensar alguna deshidratación que se pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, el volumen, o sea, calcular líquidos dentro de recipientes es muy frecuente dentro de lo que sería en el área de salud y va a ser muy frecuente al momento de ustedes ejercer como ya auxiliares de enfermería, poder pues obviamente trabajar con estos recipientes o con estos instrumentos. Es importante mencionar algo también en esta parte de capacidad. Igual se tienen unidades de medida, igual se tienen abreviaturas que conocer. Y eso lo vamos a ver exactamente acá. La tabla de medidas y de abreviaturas de unidades para volumen, podemos darnos cuenta que nosotros podemos ver que existen abreviaturas como 1cc, o sea, estas letras 3 veces C. Esa letra simboliza centímetro cúbico. Aquí tal vez lo voy a escribir acá porque aquí no lo logro ver. Pero, por ejemplo, centímetro cúbico se escribe de esta manera, cc, o también de esta manera, el centímetro. Pero, por ejemplo,
el 3 aquí arribita, ¿sí? Eso se llama centímetro cúbico. El centímetro cúbico es igual o es equivalente al milímetro, ¿sí? Por ejemplo, es lo mismo, ¿sí? Tienen la misma capacidad, tienen la misma unidad, simplemente que la única diferencia es que este hace referencia al litro, ¿sí? Por ejemplo, el ml hace referencia al litro. En cambio, por ejemplo, el centímetro cúbico hace referencia, por ejemplo, a un espacio, bueno, en este caso a un volumen, ¿sí? De, de 3 de uno por uno en centímetro, ¿sí? Por ejemplo, un centímetro acá de largo, un centímetro de ancho y un centímetro de alto, ¿sí? Eso es lo que hace referencia. Bien, entonces, ahorita que ya sabemos que un centímetro cúbico es equivalente a un ml, vamos a también aprender otras unidades de medida. Por ejemplo, también conocemos que un 1000 mililitros equivalen a un litro. Y dentro de enfermería, la gota es indispensable, ¿sí? Más que todo en el área de pediatría. La gota se utiliza principalmente para dar dosis pediátrica y eso es importante mencionarlo porque un ml equivale a 20 gotas. Ojo acá, porque más adelante cuando veamos farmacología vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, hay gotas, perdón, hay macrogotas y microgotas y vamos a ir viendo la diferencia entre cada una de ellas, ¿sí? Otra cosa bien importante, otra unidad de medida que se utiliza, por ejemplo, en los volúmenes tenemos lo que sería la cucharada, que eso es aproximadamente, ¿sí? Este símbolo significa aproximadamente 15 ml. Y la cucharadita que obviamente se utiliza para eh, dosis más pequeñas, que es de 5 ml, ¿sí? Y luego tenemos el UI. El UI es unidad de insulina y 100 unidades de insulina equivalen a un ml. Entonces, retrocediendo a la presentación de aquí anteriormente, esta jeringa que equivale solamente a un ml contiene 100 unidades de insulina, ¿sí? O sea, un ml equivale a 100 unidades de insulina, que es lo más aproximadamente que se debe de recibir al momento de aplicársela, ¿sí? Bien, cosas bien importantes que debemos de mencionar acá en unidades de volumen es que también podemos hacer conversiones. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que dice cuántos ml de agua oxigenada tiene una botella de alcohol. Aquí creo que redondé, ¿verdad? Aquí olvidemos que dice alcohol. Solo digo cuánta ml de agua oxigenada tiene una botella de 2.5 L, ¿sí? Por ejemplo, esta L yo sé que es litro, ¿sí? Eso no lo vayan a olvidar. Cuando hay una L es de litro, ¿sí? Bien, solo voy a borrar esta parte de acá para que no nos confundamos. Por ejemplo, acá, ahí está. Bien, entonces el ejemplo dice, ¿cuánto ml de agua oxigenada tiene una botella de 2.5 litros? Bien, para este problema vamos a hablar un poco de, eh, por ejemplo, de las unidades de medida. Yo sé que 2.5 litros, yo tengo un factor de conversión. ¿Cuál es mi factor de conversión? Este que está acá, ¿sí? Este que yo puedo presentar acá y que voy a subrayar de rojo, ¿sí? El que está acá es mi factor de conversión. ¿Por qué? Porque yo sé que un litro equivalen a 1000 mililitros. Entonces, yo voy a agarrar mi factor de conversión y como me ha enseñado el profe, es que, por ejemplo, la unidad de medida que voy a eliminar, en este caso litros, y con la que me voy a quedar, que son mililitros, que es lo que me están pidiendo, yo voy a venir y al litro los voy a colocar aquí abajo, ¿sí? Como que fuera una fracción. Esto es como que fuera una fracción. Lo coloco aquí abajo y mililitros quedan arriba. Entonces, lo que está arriba y son iguales se cancelan con lo que está abajo que es igual. Por ejemplo, en este caso, litros está aquí arriba y litros está aquí abajo. Entonces, lo puedo cancelar, ¿sí? Entonces, al cancelarlo, ¿sí? Al cancelarlo, yo simplemente ahora tengo mi respuesta en mililitros, ¿sí? Entonces, ahora
Solo trato la manera de ir trabajando. ¿Cómo voy a trabajar yo? Fácil. Vean pues. Por ejemplo, yo voy a multiplicar los 2.5 litros por 1000, ¿sí? Entonces, en este caso sería aproximadamente mi respuesta en, perdón, aquí, la respuesta sería, ¿sí? De 2500 ml. Sí, esa sería mi respuesta. 2500 ml. Entonces, como recuerde que a usted le hacen una pregunta, en estos problemas siempre le hacen una pregunta. Dicen, ¿cuántos ml de agua oxigenada tiene una botella de 2.5 litros? Entonces, usted debe de recordar que siempre debe escribir una respuesta. Es como cuando usted le preguntan algo, siempre da una respuesta. Entonces, en este caso, usted debe de escribir aquí al final del problema, siempre debe de escribir que tiene 2000 ml de agua oxigenada. Esa es su respuesta, ¿sí? Eso es lo que usted debe de contestar cada vez que usted tenga este tipo de problemas, ¿sí? Bien. Voy a poner aquí un color azul. Perfecto. Entonces, cuando yo ya tenga ya mi respuesta, ¿sí? Voy a tratar la manera de venir y siempre razonar si mi respuesta es lógica, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, bueno, los ml son pequeños, ¿sí? Entonces, tiene un poquito de lógica que tenga 2500 ml en 2.5 litros, ¿sí? Entonces, siempre analice su respuesta, siempre vea si su respuesta es lógica a lo que le están haciendo como pregunta. Bueno, otro ejemplo que vamos a tener dice cuántas gotas tiene 3.5 ml de un medicamento para recién nacido. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo ya hecho la operación. ¿Sí? Por ejemplo, mi factor de conversión es el siguiente. Por ejemplo, un ml tiene 20 gotas o es igual a 20 gotas, como habíamos mencionado. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a realizar es lo siguiente. 3.5 ml, ¿sí? Multiplicado por el factor de conversión. ¿Y cómo coloco mi factor de conversión? Como les he venido diciendo, ¿sí? Lo que está arriba, ¿sí? Se va a cancelar con lo que está abajo. Por ejemplo, aquí ml se cancela con lo que está abajo. ¿Sí? Por ejemplo, ml arriba, ml abajo, se cancela. ¿Y con qué me quedo? Con gotas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora resuelvo, ¿sí? Resuelvo. ¿Qué es lo que hago? Fácil. Entonces vengo yo y multiplico 33.5 multiplicado por 20. En este caso, alguien que me pudiera ayudar con la respuesta, ¿cuánto nos daría? 70. Perfecto, nos da 70 gotas, ¿sí? Entonces serían 70 gotas. Sería la respuesta. Recuerden algo bien importante y algo que siempre, como consejo, Miss Crystal cada vez que hace su examen final, siempre agrega unidades de medida, siempre agrega problemas de este tipo. Entonces, como sugerencia, ella siempre revisa que ustedes den una respuesta con unidades de medida, ¿sí? No se les vaya a olvidar las unidades de medida. Por ejemplo, si mi respuesta es en metros, colocarle metros. Si mi respuesta es en centímetros, colocarle centímetros y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nosotros si estamos hablando de una unidad de medida en específico, debemos de tratar la manera de entregar esa unidad de medida también, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar desde un punto, desde un mismo punto. Entonces, sí es necesario que eso se dé, por favor. Bien, entonces, cuando yo ya tengo mi respuesta, ¿sí? Entonces, solo verifico si mi respuesta es lógica, si mi respuesta pues tiene un poquito de sentido, y sí tiene sentido, porque digo, bueno, por cada gota que yo tengo que agregar 20. Entonces acá son 70. Tiene lógica, ¿sí? Bien. Entonces, ahora vamos con con este último problema de volumen, ¿sí? Que me dice, ¿cuántas cucharadas tiene un medicamento de 1.2 litros de contenido? ¿Sí? Entonces, para este tipo de problema,
yo tengo dos factores de conversión, ¿sí? Dos factores de conversión. Y quiero que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque yo cucharadas, el único factor de conversión que tengo acá es que una cucharada equivale a 15 ml, ¿sí? Pero a mí me pidieron, perdón, a mí me pidieron cucharadas, ¿sí? Y yo lo que tengo son litros. Entonces, necesito otro factor de conversión. Necesito tener otra unidad de medida que convertir. Y para ellos, los ml, yo sé que 1000 ml tienen un litro, ¿sí? Entonces, si yo encuentro una secuencia lógica, ¿sí? A este problema, digo lo siguiente: a los litros los voy a convertir primero en mililitros y luego lo voy a convertir en cucharadas, ¿sí? Si usted se da cuenta, al hacer esto, vea, por ejemplo, litros se cancela con litros y ml se cancela con ml, ¿sí? O sea, lo que está arriba se cancela con lo que está abajo y lo que está aquí arriba se canceló con lo que está aquí abajo. Entonces, ¿qué me quedó? Cucharada, ¿sí? Me quedó cucharada. Entonces, lo que yo necesito hacer ahora es simplemente mi operación matemática. Y para las operaciones matemáticas voy a tratar la manera de recordar lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, voy a multiplicar en esta dirección, ¿sí? Lo que está arriba con lo que está aquí abajo, ¿sí? Voy a multiplicar, por ejemplo, 1.2 por 1000 por 1 y 1 por 15. Entonces, en este caso, yo obtendría eh, más o menos lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, solo déjenme aquí, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tendría abajo 1 por 15, 15, ¿sí? Aquí abajito. Y, por ejemplo, 1.2 por 1000 me darían 1200, ¿sí? 1200. 1200. Entonces, yo lo que tendría que hacer es dividir estos 1200 que me dio por la multiplicación de 1.2 por 1000 por 1 dividido por 15. Entonces, ¿cuánto le da? Si alguien me puede ayudar ahí con la operación, ¿cuánto nos daría? 80. Nos dan 80. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahí estamos. Entonces, coloco aquí mi respuesta, ¿verdad? 80. ¿80 qué? Cucharadas. Eso sí no nos vamos a olvidar. 80 cucharadas. Es indispensable. Nunca vayan a olvidar la unidad de medida, porque es lo que nos ayuda a distinguir de qué unidad de medida estamos hablando, ¿sí? O sea, de qué magnitud estamos hablando. Perfecto. Bueno, entonces, cuando yo ya haya resuelto estos problemas de capacidad y estos problemas de poderlos entender, entonces voy a ver si más adelante yo les dejo tarea de parte del libro para que lean estas unidades en las cuales se pueden ir auxiliando. Por ejemplo, van a ver videos en los cuales yo voy a estar explicando el tema y van a ver videos en los cuales yo voy a estar explicando los problemas del libro. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, en este caso, yo ahorita estoy explicando el tema, pero por ejemplo, la siguiente semana pueda que explique algunos problemas de cómo resolverlos. Bueno, ahora nuestro siguiente sistema de medida es el de temperatura, ¿sí? En temperatura es bien importante conocer o cómo medir esta unidad de medida, porque aparte de que la temperatura es una unidad de medida que se puede aplicar a cualquier sistema o a cualquier objeto, nosotros en el área de clínica, su principal función es la medición directamente de lo que sería el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos interesa en la parte de enfermería o en la parte de salud.
Pero, por ejemplo, hay otros problemas ahí en enfermería también en temperatura. Por ejemplo, cuando se usa el autoclave es como una olla de presión grande que nosotros pues metemos gasas, instrumentos, de todo para poder esterilizar esos instrumentos y pues obviamente nosotros tenemos que ir controlando la temperatura también del autoclave, pero en realidad su función principal de la temperatura como unidad de medida dentro del área de salud es para medir temperatura corporal, que es lo más universal que usted vaya a poder hacer, ¿sí? Que entonces igual le voy a enseñar tal vez la técnica del uso del autoclave, su manejo y todo eso, pero pues obviamente me interesa más que usted entienda que la temperatura a nosotros en el área de salud nos sirve para poder detectar pues obviamente la normalidad del cuerpo, ¿sí? Bien, esto es importante también mencionar que tenemos distintos tipos de termómetros. El termómetro es la herramienta indispensable que a nosotros nos ayuda a poder tomar este signo vital, ¿sí? Entonces, en este caso, yo aquí les presento, por ejemplo, tengo el termómetro infrarrojo, que es el más conocido actualmente porque es donde en almacenes, centros comerciales, bueno, en casi todas las áreas, en bancos, se utiliza para poder tomar la temperatura. Y es que muchas veces, y aquí hay un mito, que se dice que este tira un rayo láser y que al final eso daña al cerebro y así porque mata neuronas. Eso es falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque les voy a explicar ahí un poquito de esto. Imaginemos que nosotros, bueno, más o menos así somos nosotros. Me voy a dibujar a mí solito. ¿Sí? Algo así es el cuerpo. Sí, perdón, ahí por mi dibujo algo feito. Pero, por ejemplo, esto es un cuerpo, ¿sí? O sea, el cuerpo de una persona. Nosotros, aunque no lo vemos, ¿sí? Porque nuestros ojos no están capacitados para poder verlo, nosotros emanamos cierta energía, ¿sí? Esa energía, pues obviamente es una energía llamada infrarrojo, o sea, son ondas las cuales pues nuestros ojos y nuestros oídos no pueden detectar. ¿Por qué? Porque no están capacitados para poder detectar este tipo de, de onda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el infrarrojo? Bueno, el infrarrojo, pues obviamente es como un sensor, ¿sí? Es un sensor que puede llegar a detectar ese calor que no lo podemos percibir con la vista. Por ejemplo, las ondas o las microondas por ejemplo, son perceptibles. Por ejemplo, voy a dibujar aquí un ojo, ¿sí? Por ejemplo, este es un ojo, ¿sí? Más o menos así se ve un ojo, ¿sí? Aquí, más o menos así lo voy a hacer. Usted confía en mí que esto es un ojo. Bueno, entonces, por ejemplo, los colores tienen cierto magnetismo, ciertas ondas, y por eso podemos ver cierta cantidad de colores. Incluso, por ejemplo, cuando usted ve hay cuerpos que tienen temperaturas muy elevadas que ya se puede distinguir esos colores. Por ejemplo, el de la llama. Yo sé que hay fuego de color azul como fuego de color rojo y amarillo. O sea, hay tonalidades dentro de una llama de fuego. Pero, por ejemplo, este calor que se emana no lo podemos ver. Entonces, este sí lo logra como que captar y lo logra ver, pero pues, obviamente esto es un poquito más que todo de teoría para evitar y poder darle la confiabilidad al paciente de que no le estamos matando las neuronas, ¿sí? No es que estemos haciendo eso, simplemente es que este instrumento que nosotros manejamos es un instrumento que puede detectar las ondas infrarrojas, ¿sí? Bien, entonces, también tenemos termómetros digitales que en este caso pues se pueden utilizar para poder medir la temperatura. En este caso este se utiliza para el oído, rara vez se utiliza para la boca o de uso rectal, pero también se puede llegar a utilizar. Y este que es el más común, ¿verdad? Que es el que nos venden en farmacias, que es el termómetro de mercurio, que igual su verdadero uso es colocarlo debajo de la lengua o debajo de la axila y esperar cierto tiempo
para que nosotros podamos hacer lectura. Esto sí tengo entendido que con Miss Cristal ustedes van a aprender a utilizarlo. Entonces, con eso me voy un poquito más confiado. Y por último, tengo este termómetro de tira plástica que obviamente se coloca en la frente del paciente y se deja por un cierto tiempo y luego se lee más o menos en qué temperatura fue. Esto se torna de un color como anaranjado dependiendo de la temperatura en la que está. ¿Sí? Bien. Tablas de medidas y abreviaturas que debemos de aprender. Bueno, en enfermería, bueno, en la ciencia hay varias escalas de temperatura, pero las más usadas y las más comunes son solo estas dos, el Celsius y el Fahrenheit. Con el Celsius, esa es la temperatura que más se utiliza acá en nuestro país. En el Fahrenheit, pues son temperaturas que se utilizan en la parte de Europa y Estados Unidos. Perdón. Es importante mencionarlo porque, por ejemplo, mucha de la tecnología para poder detectar ya sea temperaturas o poder detectar eh, algo, o por ejemplo incluso las estufas, ustedes pueden ver que algunas estufas vienen en Fahrenheit y otras en Celsius. Eso depende del lugar donde hayan sido fabricadas. Por lo común, si son estufas japonesas, ellos usan muy frecuentemente los Celsius, pero por ejemplo si son estufas hechas en Estados Unidos, su unidad de medida es el Fahrenheit. Entonces, vamos a aprender a cómo poder convertir cierta temperatura una de la otra. Y es que estas temperaturas, pues son un poquito, hay que entender algo bien importante. Por ejemplo, imaginemos que yo tenga un vaso con agua con, ¿qué le digo yo? Vamos a ver, acá. Digamos que tiene una temperatura de 80 grados. ¿Sí? Un vaso con agua de 80 grados Celsius. ¿Sí? 80 grados Celsius, ¿verdad? Y tengo otro vaso con agua con una temperatura más fría. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? En este caso, digamos, 20 grados Celsius, ¿sí? Por ejemplo, son vasos con agua. Pero si yo vengo y los mezclo, ¿sí? Si se mezclan, o sea, no se restan las temperaturas, no son aditivas, por ejemplo, no se restan ni se suman. Las temperaturas buscan un equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es por eso que cuando usted ve que a un paciente se le coloca, bueno, se le coloca un poco de alcohol en la frente, es para reducir un poco la temperatura. No es que, por ejemplo, le voy a restar la temperatura, sino que voy a buscar un punto intermediario. Y el alcohol tiende a absorber bastante energía, pero las temperaturas no se suman, ¿sí? De una vez quiero aclarar eso. Las temperaturas no las voy a sumar, ¿sí? Ni tampoco se restan, sino que buscan un punto intermediario de los dos cuerpos. Por ejemplo, usted si toca un comal que está bastante caliente y coloca su mano, o sea, su mano va a absorber ese calor y muchas veces ese calor puede dañar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no es que el calor va a venir y usted va a sumar con el calor que usted tiene, con el calor del comal a cierta temperatura, no, se busca un punto de equilibrio, sí, eso se llama punto de equilibrio en la temperatura. Bien, eh, ¿cuáles son las fórmulas de la temperatura? Por ejemplo, cuando yo tengo grados Celsius, ¿sí? Y los quiero pasar a grados Fahrenheit, utilizo esta fórmula, ¿sí? Esto se le conoce como fórmula. Por ejemplo, imaginemos que tengo 37 grados Celsius y los quiero pasar a Fahrenheit. Simplemente vengo yo, los grados que yo tenga, lo multiplico por 1.8 y luego le sumo 32 grados, ¿sí? Ahora, si es lo contrario, que yo tengo Celsius, perdón, tengo Fahrenheit y los quiero pasar a Celsius, lo que debo de hacer es lo siguiente. Eh, a los grados Fahrenheit le resto 32 y luego lo divido entre 1.8 y así obtengo yo, pues obviamente, la conversión. Si se da cuenta, aquí no hay factores de conversión. Por ejemplo, en el volumen yo tenía ya establecido qué hacer. Por ejemplo, tenía esta mi tablita que decía a un mililitro tiene, perdón, 1000 mililitros tiene un litro, un mililitro tiene 20 gotas. No, en temperaturas lastimosamente no tenemos
factores de conversión, sino que utilizamos fórmulas, ¿sí? Y estas fórmulas tratamos la manera de, pues obviamente, utilizarlas para hacer ciertas operaciones. Otra cosa también importante que yo voy a mencionar son los parámetros normales de temperatura. En los parámetros normales de temperatura, ¿sí? Vamos a tratar la manera de observar que es importante que hay estados, e incluso me voy a acercar un poquito más a la tablita. Yo quiero, por ejemplo, la manita, me voy a acercar acá, ¿sí? Me puedo dar cuenta que, por ejemplo, la temperatura de escala corporal, yo le llamo hipotermia cuando está abajo la temperatura. Y le voy a llamar febrícula o fiebre cuando está arriba de la temperatura normal, ¿sí? Hipotermia abajo, hipertermia, a veces se menciona hipertermia, pero ya es muy raro. Se utiliza más febrícula y fiebre moderada, fiebre alta, o en algunos casos existe algo que se llama hiperpirexia, que la hiperpirexia simplemente es cuando ya se alcanza una temperatura muy, muy, muy alta dentro del cuerpo, ¿sí? Por alguna infección, por alguna bacteria, por algún virus, ¿sí? Pero sí es raro caso ver una hiperpirexia, ¿sí? Bueno, en temperatura normal, ¿sí? Para adultos, ronda entre aproximadamente 36 a 37 grados en la parte axial. ¿Qué es la parte axial? En la parte de los brazos y de las piernas. Eso se le llama parte axial, ¿sí? Y por ejemplo, tengo una temperatura en la parte corporal de 37.5 a 38.5, incluyendo la cabeza, ¿sí? Eso es importante mencionarlo, porque por ejemplo, hay gente, y es cierto, por ejemplo, hay gente que va a los centros comerciales y se toma la temperatura. Yo me acuerdo una vez, y eso es una anécdota, que cuando el año pasado que nos estaban controlando un poco más la temperatura, me acuerdo que una persona estaba delante de mí y un señor pues se tomó la temperatura, la muchacha le tomó la temperatura y le dijo, tiene 32 grados Celsius. El señor solo se quedó así como 32. Y el señor se quedó así como que extrañado, ¿por qué tengo 32 grados? Y la niña, pues, porque era niña la que estaba cuidando el lugar. Eso es bueno, le dijo, porque está abajo de lo que dicen las normas. El señor solo se quedó como, me imagino que el señor sabía un poco y tenía un conocimiento acerca de lo que es anatomía o de esta parte de salud, porque 32 ya entra en un rango pues de hipotermia, ¿verdad? Entonces él se extrañó, se rió, yo me reí obviamente porque sabía que ese termómetro estaba mal, porque si el señor tuviera hipotermia no estuviera ni caminando, ¿verdad? Y todavía se lo tomó debajo del sol a temperatura, entonces como que su termómetro sí estaba un poquito descalibrado. Pero es importante saber eso, ¿sí? Que ya en el área clínica sí es importante mencionar que la temperatura no varía más allá de 1 grado para hipotermia y si mucho 2 grados para estado febril, ¿verdad? O sea, no es tanto el cambio. Pero si lo tenemos que dejar en uno solo fijo, yo les diría que la temperatura corporal es de 37.5 grados Celsius, ¿sí? Si les llegan a preguntar en el examen cuál es la temperatura corporal de 37.5 grados Celsius, ¿sí? Luego lo pueden ver en Fahrenheit y ustedes pueden hacer la conversión, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Ahorita vamos a ver un par de ejemplos de eso, ¿sí? Bien, entonces, aquí hay unos ejemplos ya para finalizar la clase del día de hoy. Por ejemplo, dice, un paciente se le registra una temperatura con un termómetro de infrarrojo de 99.3 grados Fahrenheit. Convierte la temperatura en Celsius. Y esto es muy frecuente porque, por ejemplo, mucho del equipo para tomar temperaturas viene de Estados Unidos. Entonces, como viene de Estados Unidos, viene calibrado a la unidad de medida que ellos utilizan. En este caso es el Fahrenheit. Entonces, nosotros vamos a tratar la manera de convertir los grados Fahrenheit a grados Celsius, porque es lo que más nosotros manejamos aquí en Guatemala, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Fácil, ¿sí? Voy a tratar la manera de utilizar la fórmula que a mí me dice, ¿sí? En este caso, como tengo grados Fahrenheit, los tengo que pasar a Celsius,
voy a usar esta fórmula, ¿sí? La que está de este lado, de Fahrenheit a Celsius. Entonces, dice que a la temperatura en Fahrenheit que tengo les resto 32 y lo divido en 1.8. Entonces, así lo voy a hacer. En este caso, vamos a ver acá, ¿sí? Entonces, tenemos 99.3 grados Fahrenheit, le voy a restar 32 y luego lo voy a dividir dentro, perdón, lo voy a dividir en 1.8. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula para yo poder encontrar el intercambio. Entonces, pregunto, vamos a ver, resolvamos primero lo que está dentro de paréntesis. ¿Cuánto me da lo que está dentro del paréntesis? A 99.3 le resto 32. 67.3. 67.3. Perfecto. Ahora lo divido en 1.8. ¿Cuánto me daría? 37. 37.38. Lo podemos dejar en punto 4. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿Punto qué? ¿Qué temperatura? Pues recordemos siempre escribir lo que estamos buscando. En este caso, 37 grados Celsius. ¿Sí? Grados Celsius. ¿Sí? Grados Celsius. ¿Sí? Entonces, si yo reviso mi tabla, el paciente está normal, o sea, está en una temperatura normal, no tiene una temperatura que haya cambiado. Entonces, para nosotros está normal su temperatura, no hay ningún problema, ¿sí? Pero igual ya sabemos que es un estado normal. Vean, y aquí le presento otro caso que dice un médico estadounidense de turno necesita conocer en grados Fahrenheit la temperatura de un paciente con 36.2 grados Celsius. Convierte la temperatura en la unidad necesaria. Entonces, en este caso es lo contrario. Ahora me dan grados Celsius y yo lo voy a convertir a grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, si me doy cuenta ahora, la fórmula que voy a utilizar es la otra, que sería la temperatura que yo tengo en Celsius multiplicado por 1.8 y luego le sumo 32 grados. ¿Sí? Entonces, lo hacemos. Por ejemplo, aquí lo voy a escribir. ¿Sí? Sería la temperatura que es de 36.2 multiplicado por 1.8. Por 1.8 y le sumo 32. Entonces, hagamos lo que está primero en paréntesis. ¿Cuánto sería mi resultado? 65.16. 65.16. Muchas gracias. Y le sumamos 32, ¿verdad? Que es lo que me dice la fórmula. Le sumo 32. ¿Cuánto me daría entonces en Fahrenheit al final? 90 y qué? 97.16. Ok, perfecto. Y obviamente escribimos la unidad de medida, eso nunca lo tenemos que olvidar. En este caso sería Fahrenheit. ¿Sí? Ahí está, hoy sí. Fahrenheit. Bien, entonces así es como yo trato la manera de convertir. ¿Alguien me habrá escrito? Voy a revisar. Permítanme. Iliana, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, aquí en el caso de los grados Fahrenheit nos queda 97.16, ahí no lo aproximamos como los grados Celsius. Bien. Lo pueden aproximar. Aquí tendría que dar 97.2, ¿sí? Punto 2, ¿sí? Lo pueden aproximar. Pero sí, si quieren, mejor lo aproximamos para estar de una vez todo en un mismo sentido. Lo voy a aproximar a 2. Ahí está. ¿Sí? Estamos. 97.2 aproximado, ¿sí? No cambiaría mucho. Pero sí es importante irlo mencionando, ¿sí? Que a veces, por ejemplo, va a depender de la sensibilidad de su equipo. Muchas veces con los termómetros solo detecta como que un decimal.
Es raro tener un termómetro que ya detecte 2 decimales, ¿sí? Pero, pues obviamente si se tienen los 2 decimales se sobreentiende o se aproxima, ¿verdad? Bien, entonces, antes de finalizar, ¿alguna duda o alguna pregunta con la clase? Antes de que yo dé algunas instrucciones en general. Muy bien. El video yo lo voy a estar descargando y lo voy a estar subiendo ahorita en un rato a YouTube. Yo les haría pasar el enlace para que ustedes lo puedan ver y puedan repasar también este tipo de problemas y contenidos. Solo voy a detener la grabación y voy a dar unos anuncios antes de retirarme, ¿sí?